hemos tenido acceso exclusivo acá en el Buenos Días a Todos. Un acueducto que dataría del 1900, tal como la han escuchado. Una construcción tan sólida, tan perfecta, de esas dicen incluso de las que ya no se hacen, de las que ya no se construyen hoy por hoy, por no solo su calidad, sino por la cantidad de material, e incluso por los propios materiales que en aquella época se utilizaban y quizás ya están un poco dejados de lado. Vamos a conversar con Francisco Prado, él los está escuchando, muchachos, por si acaso, si tienen dudas. Él es gerente general de Tandem, una empresa que se ha dedicado a no solo este hallazgo arqueológico luego de que en estas obras se encontrara este acueducto, sino también de un trabajo minucioso día a día en los que han ido encontrando incluso restos fósiles de animales al interior de este acueducto. Francisco, muy buenos días. Lo primero es preguntarte cuál es la importancia de este hallazgo, frente a qué estamos. Hola Esteban, buenos días. Hola. Estamos frente a un hallazgo que nos da cuenta del Santiago antiguo. Ese Santiago que muchas veces olvidamos, pero que está efectivamente bajo nuestras casas. Esta es una zona de 18 metros de antiguo alcantarillado o zonas de drenaje del Santiago, de los sistemas de aguas lluvias, pero que da cuenta y que nos permite poder enlazar en base a registros históricos, planos y crónicas históricas de Vicuña Maquena y algunos otros antiguos, del gran trabajo que había de infraestructura para poder sanear Santiago. Esta es de la zona, esta es de la época del 1890, un poquito después a lo mejor, y es parte de lo que estamos investigando. Y lo importante es que este acueducto, ustedes han podido determinar preliminarmente, estamos hablando, que habría conducido el agua de oriente a poniente, principalmente por algo en particular, tiene que ver con la altura que va descendiendo. Cuéntanos un poco esto. Sí, claro, después la cámara lo puede mostrar. En la zona oriente tenemos un ducto que viene a una altura precisamente a la altura de la calle, avanzando oriente-poniente, y nosotros estamos ahora parados en una zona que es una cámara de decantación, que es una cámara que en una altura de entre 5 o 6 metros permite una caída del nivel del agua, de manera de no generar grandes torrentes, sino que se genera una caída en vertical y luego el agua sigue escurriendo por el túnel que es el que la cámara acaba de registrar. Francisco, Jaime Coloma te va a hacer una pregunta. Jaime, te escuchamos. Ok, Francisco, que quería saber qué es lo que ha pasado hoy día, que definitivamente se está descubriendo estos túneles, estos acueductos, y si no se tenía conciencia de que existía todo esto antes, porque ahora aparecen como descubrimientos muy novedosos, pero parece que no había conciencia en realidad de que existían estas construcciones y esta forma de funcionar en el Santiago antiguo. ¿Qué ha pasado hoy día que están develándose tantos túneles, tantos acueductos? Hola, Jaime. Hola. Mira, yo creo que, bueno, es evidente que los túneles y estas construcciones históricas siempre han estado aquí. El tema es que tanto la sociedad como las instituciones y el país en el fondo se ha dado cuenta que existe una forma de abordar estos desafíos y que más allá que una piedra en el zapato, esta es una posibilidad. Y existen disciplinas y existe interés, existen los recursos también, ¿cierto? Cuando teníamos un país con menor PIB, evidentemente las prioridades eran otras. Pero existe hoy en día la posibilidad cierta de hacer intervenciones de puesta en valor de estos elementos. Nosotros no tenemos claro todavía qué es lo que se va a hacer con esto, es parte de lo que estamos dilucidando, claro. Pero claramente hay que hacer una puesta en valor de esto. Ojo que lo importante de este hallazgo no es el hallazgo en sí, sino que nos muestra una zona que nos permite triangulando información arqueológica y de infraestructura de manera de poder datar Santiago, que esa es la parte importante. A lo mejor estos 18 metros no son tan relevantes porque son repetitivos en la tecnología y en la forma constructiva, pero sí nos asegura y nos permite ir marcando puntos en un mapa, ¿cierto?, que a lo largo del tiempo nos va a entregar la información. Francisco, desde el estudio están todos interesados. Andrea, que también te hace una pregunta. No, yo me quedé pensando en esto que él dijo que eran unos acueductos para agua lluvia. Entonces yo también ahí digo, con razón a lo mejor Santiago no se inundaba tanto antes porque tenían todos esos acueductos. Hemos visto que son súper grandes. Entonces quizás ahí la embarramos un poco con taponear todos estos túneles que a lo mejor servían para las aguas lluvias y también eso hace que Santiago se inunde tanto hoy en día. ¿O es muy tonta mi pregunta? No es tonta. Santiago mismo sigue sin inundarse. Lo que se está inundando a lo mejor son otras zonas que no tienen este tipo de infraestructura. Claro. Efectivamente, estas son, la cámara lo muestra, son grandes volúmenes de capacidad de drenaje. Y drenaje porque la estructura no tiene piso, sino que es tierra.
que va entregando al suelo, y además de canalización de oriente a poniente, y esto no es que vaya a entregar una laguna, sino que iba entregando a medida que avanza el agua al terreno, y finalmente va disminuyendo la sección porque las cantidades de agua también son menos las que van llegando. Lo más impresionante, muchachos, disculpen, no sé si lo veían, al fondo se logra ver un haz de luz que cae. Bueno, justamente es porque los trabajos para construir este centro de salud familiar, este CESFAM, aquí recordemos, estamos en Erasmo Escala, Santiago Centro, hicieron ahí un hoyo, en el fondo, en este techo del acueducto, y fue de esta manera que tuvieron que meter a un trabajador y así darse cuenta finalmente de qué se trataba todo esto. Con equipos especializados lograron dar finalmente con estos 18 metros que hoy estamos viendo. Andrea. Sí, es que quería preguntarle también a Francisco qué se hace frente a un hallazgo de estas características cuando hay una construcción en curso bien importante. Estamos hablando de un CESFAM, de un centro de salud familiar, que está ahí mismo, porque alcanzamos a ver incluso parte de la construcción. ¿De qué manera se sigue trabajando? Si es que hay que paralizar algún sector de la obra, ¿qué pasa de ahora en adelante? Mira, el protocolo dice que en estricto rigor las obras tienen que ser detenidas, pero nosotros hicimos una estrategia de buscar antes de comenzar las obras, porque como explicaba Esteban recién, perimetralmente se hicieron una serie de pequeñas excavaciones para colocar unos puntales que soportaban los edificios perimetrales. Y en la ejecución de esa obra se pinchó precisamente sobre la bóveda, se descubrió esto, y ahí fue cuando entramos nosotros al ruedo e hicimos una serie de prospecciones arqueológicas con el equipo de Daniel Pavlovich, que es nuestro arqueólogo, e hicimos también un escaneo del terreno con unas máquinas especiales, que es una especie de ecografía, y nos indicó precisamente dónde estaban las singularidades del terreno, que no te dice qué es lo que es, pero sí que hay algo ahí. Y en base a esas singularidades definimos una estrategia, se cerró un polígono de la obra que tiene, si no mal recuerdo, 25 por 20 metros, y esa fue la zona que solicitamos al Consejo de Monumentos Nacionales, que es el ente rector de todo este tipo de hallazgos arqueológicos, en base a la Ley de Monumentos Nacionales, que nos autorizó a trabajar acá con una metodología, que es la metodología que estamos aplicando, y liberar el resto del espacio para poder trabajar con un nivel o una obra normal. Francisco, ¿no se descarta que este túnel donde lo estamos viendo, que está taponeado, aparentemente me contabas antes, por un derrumbe, podría continuar más allá? Para los que no conocen este sector, entiendo al lado de residencial, hay casas, ¿podría debajo de estas casas continuar este acueducto? Estamos seguros que continúa. O sea, es evidente que debajo de esas casas, incluso debajo de las casas que vienen desde el oriente, también, porque podemos ver la bóveda en esa zona. O sea, las casas efectivamente están paradas sobre un túnel, y eso no es ninguna novedad. Sí, al contrario, estas construcciones, al ser abovedadas, resisten y tienen muy buen comportamiento estructural. Muchachos, ¿se imaginan lo contento que debe estar el doctor Jorge Martínez, con quien también nos encontramos, que él es director del Servicio de Salud Metropolitano Central, a cargo de, entre otros, por supuesto, este CESFAM que va a estar ya terminado el 2017 para atención, me decía él, de 30.000 personas. Pero también, doctor, buenos días, contento, me imagino, por este hallazgo, lo que significa, ¿no? Por supuesto que sí, contento que además con la metodología que se han venido implementando, tenemos la posibilidad de implementar la construcción del CESFAM, como asimismo tener la posibilidad de seguir investigando este hallazgo de este túnel al cual estamos hoy en día acá. Ojalá hubiesen más de estos túneles, usted dice, en otros centros. Por supuesto que sí. Este es un sector del barrio Yungay de un patrimonio enorme, el cual, como ya se mencionaba, ya está en los anales escritos por Vicuña Maquena. Por tanto, es un deber para nosotros conservarlo y darle el mérito que este amerita para dar respaldo a nuestra historia también. Oiga, quizás estoy cometiendo una infidencia, pero no se sabe nada qué es lo que van a hacer con este lugar acá. Mira, este lugar indudablemente, una vez construido el consultorio, el CESFAM Erasmo Escala, queda a disposición y administración de la Municipalidad de Santiago, lo cual eso queda a disposición y los criterios que establezca el Consejo Municipal en su momento. Porque se podría... ¿Ayer? No, sí, me baja la inquietud de si eso se puede ocupar, porque finalmente vemos que, no sé, en Europa hay muchas construcciones, incluso más antiguas de 1900, y son parte de ciertos edificios, hacen parte, digamos, y se pueden usar incluso. No sería el caso, sí. Me preguntan de estudio, Francisco, también Jorge, ¿en qué podrían utilizar, pensando en este CESFAM, en qué se podría utilizar este acueducto? O sea, si se puede utilizar además como para... Se le puede dar cualquier tipo de utilización en la medida que tengamos el tiempo de hacer las coordinaciones, tanto entre el proyecto del CESFAM y esta bóveda, de manera a poder dotarlo de instalaciones, de dotarlo de servicios, asegurar la ventilación, algún tipo de
instalación, como digo, para poder darle habitabilidad, porque Sería bueno, como pensemos que esta es precioso, una además. estructura que no está pensada para ser habitada. Pero Entonces en ese- tiene que requerir un proyecto que la habilite y permita un nivel de confort térmico, de respiración, Claro. de ventilación. Pero se puede hacer, capacidad ¿no? de aire. Sí, se puede hacer, evidentemente se puede hacer. Y está ¿Demoraría dentro... cuánto? Quizás... Jaime, disculpa. No, perdona, Esteban, es que quería seguir un poco con esa idea porque me parece bien relevante también cambiar un poco el pensamiento en relación a lo que plantea la Javi, de que efectivamente en otros países se incorporan los hallazgos arqueológicos y se establecen cosas bastante bonitas, muy interesantes, donde se utiliza, la sociedad lo utiliza, conoce de la historia. ¿Hay alguna idea, hay alguna política que promueva este tipo de cosas, Francisco? O no sé, Esteban, ahí tú aquí. La ley de monumentos nacionales, que es la ley 17.288, establece, que eso es re interesante, que cualquier hallazgo subterráneo es monumento nacional. O sea, esto por el solo hecho de existir no necesita la declaración a través de un decreto, como si es un edificio o como si es un parque nacional. Pero la posibilidad- Así que esto está protegido por la ley de monumentos nacionales y ese es el marco que delimita las acciones. Pero Francisco, Pero, más allá de sí, eso, Francisco, lo que pasa es que hay muchos monumentos nacionales que claro, están protegidos, pero lamentablemente quedan ahí, se pierden. En cambio, lo que mejor planteaba la usarlo. Javi es la utilización del lugar, incorporarlo arquitectónicamente. Yo encuentro que es un desafío súper lindo para los arquitectos y de alguna manera establecer una idea con placas que digan, usted casi como que se está atendiendo en un lugar colonial, no sé, o sea, puede ser súper... Sí, efectivamente, Existe eso, eso ¿no? se puede hacer y es parte de lo que estamos estudiando en el fondo. Ya. Claro. Francisco, otra pregunta que hacen a través de redes sociales. ¿Esto es solo un segmento? ¿Hay posibilidades de seguir investigando o escaneando si es que esta red es más grande? O sea, la red está documentada, hay planos que muestran el zigzag, porque esto va avanzando oriente-poniente, norte-sur, oriente-poniente, norte-sur, de manera a no acelerar las aguas, y son aproximadamente 40 kilómetros de ductos que habían en Santiago. El tema es que estos no están completos y están absolutamente inutilizados. De hecho, en este mismo predio hay 25 metros que ya desaparecieron. Lo que tenemos en zona continua son 18 metros. Lo increíble de todo esto, muchachos, es además cómo resiste esta estructura. Sí, claro. Quizás Sí. Francisco también nos puede ayudar en esto. No lo escucho por si acaso muy bien, pero les comentaba que hay que pensar en todos los desastres de frentón naturales a los que ha sobrevivido este acueducto, terremotos, imagínate. incluso la propia maquinaria pesada que en este lugar ha trabajado, le hizo un hoyo, un forado en el techo y sin embargo se mantiene pero impecable. Nosotros acá no hemos visto que se mueva, pero ni un solo ladrillo, ni una piedra. ¿Cuál es la característica particular, y para que la gente lo entienda, de esta construcción que la ha hecho tan firme? Nosotros estamos ahora parados más o menos al nivel -5, -6 con respecto a la cota de la calle. La bóveda está compuesta por dos muros laterales de piedra, de muros canteados, y la bóveda en sí es abovedada, vale decir, es un arco que se repite en el espacio. Nosotros podríamos, de hecho, estar parados arriba sin ningún problema. Y esto resiste precisamente por la forma que tiene, por la simetría que va descargando el arco a través de los muros, y eso entrega al terreno. Nosotros en este momento la tenemos descubierta, pero la condición normal y estructural de esta bóveda es una estructura que va contra terreno. Y al estar cargada, al estar comprimida, funciona de mejor manera. Francisco, lo importante también saber de este acueducto es lo que comentábamos antes, que perfectamente en el sector pueden haber otras construcciones, quizás no acueductos. ¿Es posible esto? Ya hablábamos de la extensión, de la longitud, que podría obviamente extenderse, pero otras construcciones similares de la misma época en el sector. Evidentemente. De hecho, nosotros al momento de escanear el terreno fuimos detectando muros de las construcciones históricas, porque sobre este predio había una construcción, y anterior a esa construcción, que era una casa del 1850, había otra construcción. Y restos de eso también encontramos. Hay una superposición de capas históricas que es claro, tanto en el centro de Santiago como en esta parte del Santiago Poniente. Y el Francisco. hecho de haber encontrado este acueducto, Francisco, nos hace pensar quizás que en los alrededores pudiese haber qué tipo de construcción, o eso ya es azar. Está bastante documentado desde la arqueología hacia la zona de la Quinta Normal. Están documentados hallazgos de Aguita, y no sé si de Aguitas, pero prehispánicos. En esta misma zona aparecieron algunos muy pequeños hallazgos prehispánicos Algún también. pueblo originario. Claro. Claro, Francisco. de los pueblos originarios. Sí. Sí, ¿con qué están pegados los ladrillos, las piedras? Los ¿Con qué ladrillos están material? simplemente pegados con mortero de cal, arena y agua en el fondo. Ya, ya. Porque lo que se necesita en estricto
efecto rigor, cuando tú estás haciendo la obra, que se llama fábrica, cuando tú la estás fabricando, es disponerlos en una cierta geometría y que se queden puestos de esa manera. Luego que tú colocas el último ladrillo, que es el que está en el centro del arco, que se llama clave. Una vez que tú colocas la clave, la estructura ya se carga. Y una vez que carga, ya el mortero de pega lo único que hace es una transferencia de fuerza y no requieres resistencia, simplemente una homogeneidad de las cargas. Finalmente la clave no está en lo que se usaba para pegar los ladrillos, sino que en la estructura misma, ¿no? Claro. Como está... Exactamente, la geometría en esto es primordial. Francisco, sí, perdón, Andrea. Es que ya que estaban hablando de la posibilidad de que se pudieran encontrar la continuidad de este acueducto u otro tipo de restos, ¿qué pasa cuando se está trabajando o hay algún hallazgo en un terreno privado? Porque aquí estamos en un lugar que estaba siendo utilizado para una construcción, ¿no?, de salud. Me imagino que es más fácil ahí cuando hay terrenos públicos. ¿Qué pasa cuando los hallazgos, los restos están en un terreno privado? ¿Cómo se trabaja en ese caso? Los hallazgos tienen la misma condición de monumento, ¿cierto? La misma ley lo está protegiendo y todo. Ahí está tanto los trabajadores como los mismos vecinos. La verdad que cada día más la sociedad tiene claro que estos son elementos relevantes, que como decía anteriormente, aquí lo importante no es solo esta bóveda, sino que esta bóveda nos da cuenta de un trazado, de una lógica constructiva, histórica, de avance de la ciudad a lo largo del tiempo. Entonces, no es solo la cosa física, sino también la cosa documental. Esto podríamos retirarlo completo, pero queda mucha información que es primordial para poder entender dónde estamos parados. Es que estoy Francisco, pensando, yo te iba a preguntar antes respecto de la... Sí, Andrea. Es solamente para terminar la idea. Si es que hay alguien que quizás en su casa esté haciendo algún trabajo en algún momento y encuentra por casualidad algo que le parece puede ser importante, ¿de qué manera eso se traspasa, esa información? ¿A dónde uno tiene que ir finalmente? Ah, perfecto, entiendo la pregunta. Sí. Bueno, tú puedes llamar al Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas veces el devenir del tiempo nos ha mostrado que durante los años 80 y 90 muchas veces frente a algún hallazgo de huesos, por ejemplo, no se daba aviso pensando que podían ser detenidos desaparecidos, que era un gran problema. Claro. Y eso ocultaba estos hallazgos también. Entonces decían, hay que taparlo con tierra y no nos metamos en esa zona. Hoy en día la verdad que eso es algo que a través de la arqueología fácilmente documentable, a través de estos mismos antecedentes históricos de Santiago, pero bastaría con llamar al Consejo de Monumentos Nacionales y evidentemente se les presta todo el apoyo en esa zona. Yo te iba a preguntar, Francisco, para volver un poco también en la construcción. Hablábamos de aproximadamente 1900. Hagamos un poquito de historia, te invito. Este tipo de construcción, este formato, esta forma, como lo quieras llamar, esta arquitectura, ¿corresponde a algo moderno, quizás a algo novedoso que se haya traído de... te miento, Europa, por ejemplo, o es bastante representativo de la época en nuestro país? Eso es re interesante lo que tú preguntas, Esteban, porque esta es una tecnología propia de la época del 1900, es muchísimo anterior, pero en Chile esta es una acequia que fue canalizada y está documentada por Vicuña Maquena en el 1890, un poquito después, y es la tecnología propia de la época. O sea, esto te está hablando de unas herramientas utilizadas, de una calificación de la mano de obra y de unos oficios. Y que los hemos perdido. De hecho, hoy en día, si nosotros nos propusiéramos hacer un ducto de canalización de agua, lo haríamos de otra manera, porque no tenemos el oficio para poder hacer esto. Se está recuperando eso y hay gente ya que sabe trabajar la cal, que saben trabajar los arcos. Nosotros mismos tuvimos la suerte de hacer el traslado de unas bóvedas que desarmamos pieza por pieza, los trasladamos 400, 500 metros y después se armó en un costado de la Casa Central de la Universidad Católica, se volvieron a armar y hoy en día está ahí abajo instalado un restaurante y es un lugar realmente espectacular. Francisco, entonces estamos frente a una construcción moderna de 1900. Sí, y que siempre se ha hecho la modernidad. O sea, todo, claro, es muy curioso. Además, yo veo, por ejemplo, en las noticias que dice se inaugura el túnel más moderno de Santiago, de Chile. Sí, pues es el último que se ha inaugurado. Acá también, en algún momento se inauguró la bóveda o más larga o más importante. Era lo más porque moderno. evidentemente siempre se va tendiendo a hacer algo mejor. Es como lo que pasa con el conocimiento. El conocimiento siempre es acumulativo y aquí también. Claro. Van avanzando en la medida que se puede con mejores recursos. Todo el mundo trata de hacer lo mejor para su casa. Lo mismo en la sociedad. Jaime. No, Francisco, le quería comentar a Francisco solamente que llama la atención la tecnología tan avanzada o tan capaz de sostenerse y de tolerar, digamos, el paso del tiempo, lo que decíamos, movimiento sísmico y todo eso.
versus hoy día tecnologías que son bastante más cuestionables. Uno aprende también, me imagino, de este tipo de cosas, ¿no? Aprende de rescatar el conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú dices es súper importante porque si tú te fijas, la huella de carbono desde el punto de vista de la sustentabilidad que estamos hablando de esta estructura es súper baja porque yo puedo desarmarlo y volver a utilizarlo completamente. La cal es un elemento degradable que se podría volver a calcinar, que es el proceso de generar cal a partir de piedras calcitas y volver a construir esta construcción con muy bajo consumo energético. Entonces es una estructura sustentable per se. Y, por ejemplo, si tuviéramos esta misma bóveda, podría la cámara incluso mostrar después por fuera el ducto, esta bóveda, y se da cuenta que el trabajo está hecho para que por dentro las paredes y la bóveda sea bastante plana, de manera que la canalización de agua sea eficiente, pero por fuera está hecho contraterreno y es poco pulcro. Pero es como cuando uno también, qué sé yo, no pinta el entretecho de la casa porque nadie va a habitar en esa zona. La lógica constructiva son siempre las mismas. Hay una cuestión de recursos, hay una cuestión de plazo, hay una cuestión de posibilidades. Pero lo que tú dices es súper cierto. La cal es un elemento recuperable, los ladrillos aquí son recuperables, las piedras son recuperables, o sea, una estructura que es altamente sustentable. Hoy en día, si quisiéramos hacer esto, sería caro hacer por un tema de recursos humanos y por un tema de tiempo. Es una faena lenta. Pero no es una faena cara desde la perspectiva de los materiales, o compleja de hacer. Y la duración. Francisco, pero es importante como empezar a rescatar ciertos patrimonios que son de nuestra ciudad, ¿no? Lo que hablábamos al principio, porque lo que tú nos contabas, que trasladaron una bóveda completa y ahí se hizo, no sé, un restaurante, puede ser otras cosas, puede ser infinitas, o sea, un café, un teatro, una sala de exposición. El ejemplo que ponía él mismo en la Católica. Claro, mira, perdona, es que en los años 80 como que se trató como de botar todo, todo nuevo, y perdimos cosas que son súper bonitas, entonces, que ganas de no seguir perdiendo nada y todo lo contrario, revalorizar nuestra historia. Sí, nosotros como parte del trabajo que hacemos, tanto en lo profesional como en la universidad, tratamos de explicar a los alumnos y a las personas involucradas en estos temas patrimoniales de que muchas veces los negocios buscan un factor diferenciador, por ejemplo, y buscan diferenciarse de la competencia, ya sea a través de un muy buen estilo o una marca o un concepto marca o una calidad del producto. Bueno, un café, un restaurante o una institución, en este caso el CEFAM, ¿cierto? Aquí tiene el factor diferenciador. No va a haber otro CEFAM o no hay otro restaurante, no hay otro café, no hay otra empresa que esté instalado sobre un edificio histórico que tenga estas características, que haya tenido el valor, la visión, el coraje o la energía de intervenir este edificio y de lograrlo. Y de hecho en muchas zonas, tú ves en Holanda, en millones de partes, donde en muchos edificios está afuera, en un grabado sobre una placa metálica al plano y dice edificio de 1550 y tú entras al edificio, está perfectamente restaurado y están las oficinas de las empresas más importantes, los edificios más importantes. Y eso en Chile no sucede, está creo yo de alguna manera empezando a suceder, pero en el Santiago Centro muchos de los palacios más importantes y de las familias más relevantes están abandonados por las mismas familias también. Muchachos, tenemos que cerrar este despacho. Le vamos a agradecer al doctor Jorge Martínez, que es director del Servicio de Salud Metropolitano Central, y por supuesto a Francisco Prado de gerente general de Tándem, esta empresa arqueológica que se ha encargado de ella, decíamos, minuciosamente, y día a día van a seguir trabajando, poder ir redescubriendo este acueducto acá en Erasmo Escala, Santiago Centro. Lo último, cortito, si podemos mirar con nuestra cámara, vamos a mostrar esto, porque en un momento se había dicho que aquí no había suelo, no había piso más bien, sino que el agua drenaba. Sin embargo, lo último que han descubierto, esto fue ayer en la tarde-noche, madera en el suelo. ¿Qué será? Todavía no se sabe, pero es parte de los hallazgos que día a día están realizando en este lugar, muchachos. Mira, mira tú, muchas gracias Esteban, muchas gracias Francisco, también al doctor. Estamos acá nosotros en el estudio con Freddy Alexi. Freddy, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día. Espectacular lo que acaban de encontrar, me parece maravilloso. Pero oye, lo último que dijo, que nos dejó con eso, que haya madera. Claro. Llama la atención porque para un acueducto sí, también. Claro, algún otro tipo de finalidad puede haber tenido, ya que la madera no creo que haya sido intervenida después. Se nota que es de la época, algo hay. A lo mejor hay un pasadizo. A lo mejor un pasillo. Probablemente. Hay que investigar, como un túnel secreto. Oye, hablando del uso que tenía nuestra ciudad del cal, ¿no? Tenemos una estructura, el puente Cal y Canto, famoso, pero más que la estructura, yo por ejemplo no sabía, y creo que ahí Freddy nos cuente, cómo la leyenda que rodea, quién lo mandó a construir, ¿no? Mira, esto lo construye el corregidor Sañarto. Ya. En el 1700, el siglo XVIII, hay que tomar en cuenta que Santiago era una ciudad que estaba en crecimiento, pero también donde el pillaje, las riñas,
la suciedad propia de la época hacía nata en todas partes. Y este hombre viene a poner un poco de orden, un poco de rectitud, pero con una mano muy firme, lo que lo hizo acreedor de una leyenda muy potente. Entonces, digamos que él es prácticamente el reflejo de su vida, es su obra, que es el Puente Calicanto. Ya. Él en eso quiere perpetrar, digamos, y permanecer durante siglos y siglos en el tiempo, porque es su obra maestra, lo que a él lo convierte en el personaje que es hasta el día de hoy. Y de hecho, que hasta el día de hoy mucha gente dice que podría estar rondando cerca del Mapocho. El fantasma del corregidor. El fantasma del corregidor Sañor. Ahora, ¿él en su época fue reconocido por estas obras o la verdad es que pasó más a la historia por quizás su forma de ser autoritario, tú decías muy duro? Mira, más que todo él, cuando recibe el cargo en 1762, tenía 39 años y él tenía ya, digamos, parte de su carácter era esto de ser bastante justo, pero muy, muy duro. De hecho, se le reconoce más que todo por eso, por la manera en la que él llevó a construir este tipo de obras. Una de las cosas más importantes, y uno digamos, de los relatos que lo transparenta, que lo muestra tal cual como era, dice que en algún momento él salía con un grupo de guardias en la noche, salían a recorrer Santiago para agarrar a estos tipos que estaban haciendo pillaje, los engrillaban y los metían a trabajar en el puente. Un día se encuentra con dos tipos asaltando a un noble, a un tipo de dinero, alrededor de las 10 de la noche. Él llega y dice, perfecto, ya, están atrapados, van los 3 presos. Y el noble dice, pero ¿cómo yo también? Sí, porque usted se pasó el toque de queda, así que se me va preso con los 3 y a trabajar en el puente. Pero era una suerte de esclavitud, entonces. Claro. Digámoslo que él tiene bastante paralelos con sucesos más cercanos en el tiempo. Primero, a él se le otorgan dineros como para construir una cárcel nueva. Ya. Y él dice, no voy a construir ninguna cárcel. Mandó a comprar grilletes a Europa. Con eso, él transformó todos los presos y la gente, los borrachos, los asaltantes, en mano de obra barata, para construir primero. Una de las obras que se le atribuye a él, que es una obra muy buena, fue desviar las aguas del San Ramón para hacerlas agua potable finalmente que llegase a Santiago. También lo hizo con presos. Y este puente, que se dice que fue construido no solamente con cal y canto, sino que con la sangre de los presos que trabajaron ahí. Pero era un tirano, entonces. En el fondo, mira, él es que señor de partamos que el cargo de corregidor era una especie de alcalde y jefe de policía. Digamos que tenía un grado militar. O sea, tenía las atribuciones. Entonces él tenía todas las atribuciones para hacer lo que él quisiera. De hecho, el gobernador Gil y Gonzaga no se hace parte de ninguno de las cosas que él realiza. Simplemente le otorga el poder y él con este poder logra construir esta tremenda obra que es el Puente de Calicanto. Oye, pero dicen también que mucha gente murió en esa construcción. Mira, no hay un número exacto de gente que haya fallecido en la obra, pero sí se sabe que fueron muchísimas personas que pueden incluso cadáveres de ellos estar dentro de la construcción, debajo del puente. Lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que, claro, para él era la escoria de la sociedad. Por lo tanto, él no iba a perder el tiempo en agarrar a estos tipos y mandarlos al cementerio. No, murieron ahí, ya, vamos construyendo encima. Wow. Tomen en cuenta que estos pilares, y aquí hay algo que tiene que ver un poco con la numerología, en una primera instancia, cuando el arquitecto catalán le entrega los planos, son 11 torres y 9 arcos. Ya. 11 y 9. El 11 es el número perfecto que te lleva a la eternidad y el 9 es el número de la superación. Mira qué extraño. Muchos sucesos han ocurrido 11 y el 9, eso podemos hablar. Eso iba a preguntar. Él también tenía algo de místico en sus realizaciones. Ahora, ¿qué de importante hay? Muchos europeos que venían a visitar Santiago decían esto es demasiado puente para el río, porque en realidad la mayor parte del año es un hilito de agua. Claro. Sin embargo, ya habían sufrido muchas crecidas del río y de hecho los únicos puentes que existían ahí eran estos puentes de madera, como el famoso puente de los Recoletos, que es el que le da origen a la avenida Recoleta, ¿cierto? Que era un puente de madera peatonal. No pasaban muchos carros por ahí, de hecho los carruajes pasaban por el agua directamente. Entonces él, ¿qué se propuso? Realizar una obra monumental que le diera eternidad le diera la eternidad. A él. A él, digamos, como un personaje y a la vez también darle a Santiago el estatus que le correspondía, porque él quería de Santiago una ciudad europea. ¿Y por qué tú decías hace un rato que existe el mito de que él se
se aparecería, etcétera. ¿Cuál sería el elemento, comillas, a ver, tiene esta relación con la numerología, es un tipo muy tirano en la forma de actuar, pero no entiendo por qué podría él transformarse en alguien que, entendiendo que creemos este tipo de cosas o que estamos hablando de esto, que se aparece hoy día. O sea, quedó inconcluso, claro, ¿no? Claro. Mira, finalmente él lo que quería que esta obra se perpetuara. Pero ocurre que años posteriores, ¿cierto? El puente, tras una crecida del Mapocho, sufre uno de sus pilares, una rotura, y finalmente el puente queda roto, prácticamente a la mitad. Sí. En el momento, mucha de la gente que vivía en esa época relata que cuando ocurre esta tormenta, que fue tremenda, la crecida del Mapocho fueron metros y metros. Para que bote eso O sea, Por supuesto. Metros y metros de agua, relata haber escuchado la voz del corregidor gritando mi puente, mi puente. Y de hecho se dice que la sombra del mismo corregidor llegó hasta el borde de donde estaba roto el puente a mirarlo. Esa noche, bueno, voy a devolverme un poco. Él vigilaba a Santiago en un forlón negro, que es un carruaje de color negro tirado por caballos negros también. Como o sea, era como esas películas que uno ve como Jack el Destripador en la medio noche, fúnebre, en el sí. barrio. Prácticamente cuando salía el corregidor todos le temían tanto que era casi como ver al diablo en persona. Para ello era la encarnación del demonio. Por lo tanto, en el momento que se aparece esta visión de su carruaje en una de las orillas del puente, en una de las rampas, la gente que está viendo cómo el puente se destruye, su temor ya es mayor, no podría haber sido. ¿Por qué? Porque dicen, este tipo no ha muerto, sigue vivo y está vigilando día a día su obra, su puente. ¿Y eso se ha perpetuado hasta hoy día? O sea... Mira, según los relatos, cuentan que hasta posterior al 1800, la gente escuchaba el mismo carruaje recorrer el puente de punta a punta y los azotes, como si alguien buscase más presos, más borrachos, más gente para seguir cuidando su obra. ¿Y se le atribuye directamente a cómo él. murió él? Mira, él finalmente muere de viejo, pero la circunstancia de su muerte también es muy extraña. ¿Por qué? Porque en el momento en que él expira, una cruz que estaba en la parte superior de su casa cae al suelo. No tenía buena onda con el pulento, entonces. Mira, él era muy religioso. Pero ser religioso no significa necesariamente ¿Y él ser una vivía persona cerca de la buena, construcción? digamos. Mira, él vivía en lo que se le llamó la calle del Puente. ¿Ustedes ubican dónde está la Piojera? Me imagino que sí. Sí, claro. Sí. Ya, al frente de la Piojera existía otra calle en donde había una casona que a él le manda hacer un altillo. Y desde ese altillo, que tenía, digamos, una ventana curva, él con un catalejo vigilaba cómo iban las obras del puente. Quédate ahí, por favor, Freddy, porque está Alvarito García, que tiene algo que mostrarnos y contarnos al respecto. Alvarito, buenos días. Mucho que mostrarles, muy buenos días. Estaba escuchando atentamente la historia de Manuel Luis de Sañartu, una historia que estuve leyendo ayer y es fascinante. Oye, recién Félix decía que el señor Sañartu tenía una casona donde vigilaba la construcción del puente Calicanto. Acá está, pues mira, acá estaba situada esta casona al lado de la Piojera, en la calle que hoy día se llama Gabriel de Avilés con Aivillú. Aivillú antiguamente se llamaba Calle del Corregidor, ¿no es así, Félix? Bueno, y en esta esquina estaba esta casita del corregidor de Manuel Luis de Sañartu, donde vigilaba e inspeccionaba las obras. De hecho, te quiero mostrar, Félix, porque me imagino que debe ser súper, Freddy, interesante. Hay una placa que sí indica que aquí estuvo la casa del corregidor. Esta placa se mantiene desde principios del 1900. Mira, con la cámara de Manolito te vamos a mucha mostrar. gente ahí no se da ni cuenta. Esta placa, Mira esas cosas. una placa histórica colocada en el edificio de Alberto Cruz Mon y Roberto Dávila, que aquí estaba específicamente la casa, Freddy, de Manuel Luis de Sañartu, ¿no es así? Claro, hay que tomar en cuenta que la edificación no es la misma. No, No es la misma. Es el lugar. En ese momento habían casas de un piso. Exacto. Y la casa del corregidor, evidentemente, para tener esta circunstancia y este altillo, se le manda a construir un segundo piso. Freddy, dígame. pero Álvaro. entiendo que la casa del corregidor, oye, estuvo en pie hasta comienzos del 1900, ¿no es así? Estuvo en pie hasta comienzos del 1900. Fue una de las construcciones que se mantuvo desde el siglo XVIII hasta ese momento. Esa es la casa. Ahí está. Oye, para situarnos, chiquillos, para la gente que quizás no conoce Santiago o no está viendo desde fuera, aquí estamos, bueno, la Piojera, allá está la estación Mapocho, Sí. Claro. el metro Puente Calicanto, y aquí, mira Manolito, ven.
Chiquillos, ahí está el mercado central. Y entiendo, Freddy, que el puente Calicanto en un comienzo fue donde hoy día está el puente La Paz, ¿no es así? Claro que sí. Ahora hay Mira, que te voy a mostrar el puente La Paz para que lo puedan ver. A distancia. Ahí al frente. Historia interactiva estamos haciendo en televisión. Exacto, muy bien. O sea, de su Gran casa, distancia. en el altillo se veía la construcción. Se veía veía la perfecto, obra. se veía perfecto. Y pasaba el Freddy, metro por ahí mismo. Dígame. Oye, una consulta, porque también estuve leyendo, tengo entendido que el corregidor tenía intereses personales también en vigilar esta construcción del puente y en que se hiciera el puente, porque él tenía terrenos al frente. Uy. En lo que era la chimba, ¿no? Mira, ahí vamos a entrar en Los una conflictos de interés historia desde conocida. antaño. Ahí vienen las malas obras. Era sitio Puente de lienzo. viejo. Mira, lo que pasa es que ahí entramos en una historia conocida. Yo no sé si le pasa a una familia. En un principio él fue muy apoyado por el pueblo. ¿Por qué? Porque él logró frenar la delincuencia. Pero al paso de los años se descubrió que él tenía intereses creados dentro de esto. Él tenía tierras al otro lado, tierras agrícolas en lo que es la chimba. Una historia se Siempre repite, lo se mismo. repite la Y historia. de hecho, cíclica. manda a construir una tremenda casona en el lado de la chimba. Entonces, él cruzaba el puente y a la derecha quedaba su casa. ¿Sabes que quería mejorar el barrio? Claro. O sea, quería mejorar el barrio, pero también quería hacerse algún tipo de mejora. Ahora, hay varios detalles que son bastante misteriosos al respecto del corregidor. Cuente todo. Mira, él tenía 2 hijas. ¿Ya? Y fíjate que él, viendo que Santiago era una ciudad para él tan pobre y tan violenta, manda a construir una iglesia y un monasterio solamente para ellas. No. ¿Dónde? Esto está cruzando el puente hacia la derecha, él manda a construir un nuevo convento, un reclusorio y una iglesia, donde mantiene a las hijas de 9 y 11 años de por vida. Encerradas. Sin contacto con la sociedad. No, Pero qué horror. Sí, porque él decía que ellas, sus hijas, no podían vivir ese Santiago terrible, lleno de delincuentes y de borrachos. Me está gustando este gallo, fíjate.